vamos a presentar una serie de reformas dentro de las cuales está la eliminación de la reelección y la ampliación del periodo presidencial, y todavía no hemos decidido, eso lo vamos a decidir con el Congreso, si sería 5 o 6 años. Esas fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos en su primera rueda de prensa como mandatario reelecto de Colombia, y lo escuchábamos. Vamos a abrir inmediatamente este debate. Nos acompaña desde Washington Juan Carlos Hidalgo, internacionalista, analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute. Desde nuestros estudios de NTN24 en Quito, Ecuador, está con nosotros Gabriel Rivera, asambleísta por el Movimiento de Gobierno Alianza País, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Señores, bienvenidos. La misma pregunta para ustedes, luego que también al inicio escuchaban al presidente Juan Manuel Santos sobre su primera, quizás, reflexión sobre la reelección en Colombia. Juan Carlos, bienvenido. ¿Acabar con la reelección inmediata y hacer un periodo más largo de 5 o 6 años? Estoy de acuerdo. Vemos que en América Latina ya de por sí padecemos un problema con el hiperpresidencialismo, la acumulación impresionante de poder en la figura de una sola persona, y el hecho de que las instituciones en muchos de nuestros países no están preparadas para manejar una reelección presidencial. La figura del candidato presidente es una figura que se presta para muchos abusos, el abuso de los recursos públicos a favor de un candidato presidente. Y no solo eso, sino que la continuación de una misma persona por más de 4 años o más de un periodo presidencial también distorsiona el funcionamiento de las diferentes entes del Estado. Recordemos que en muchos países de América Latina el presidente es el que designa a los magistrados de la Corte Suprema, el presidente es el que designa a otras figuras dentro del engranaje institucional del Estado, como es el procurador, como es el fiscal general y demás. Y el hecho de que una misma persona se perpetúe más allá de un periodo en el poder significa que esa persona puede terminar determinando el funcionamiento, o sea, la inclinación ideológica de un país por muchos años a venir. Así que estoy a favor de eliminar la reelección consecutiva, por lo menos, aunque no estoy tan seguro de que el periodo presidencial deba ser de 6 años, a lo mejor un periodo presidencial de 5 años, como lo tienen en El Salvador, como lo tienen en Uruguay, es el periodo indicado para una persona. Señor Rivera, bienvenido, también gracias por acompañarnos. Mientras que en Colombia se propone esto, en Ecuador hay otra propuesta por parte del presidente Correa de enmendar la Constitución para una reelección indefinida. Pero después podemos hablar de eso. Quisiera saber primero su posición sobre lo que ha dicho el presidente Santos en Colombia. ¿Qué le parece acabar con la reelección y ampliar el periodo presidencial? Andrea, un abrazo muy grande desde Quito, Ecuador, tu patria. Muchas gracias por la entrevista. También quiero saludar a mis contertulios en Washington y especialmente en Lima, Perú, al expresidente Toledo, a quien tuve la oportunidad de conocer en España con efectos por razones de la reunión del Eurolat, Parlamento Europeo Latinoamericano. Brevemente, yo creo que hay que debatir sobre algunos temas. Lo primero es que hay 2 derechos aquí que se recogen en principios constitucionales. El uno, que es la alternancia en el poder, y el otro, que es el derecho a la estabilidad. Estos derechos no pueden excluir uno al otro, de manera que finalmente es la ciudadanía la que tiene que resolver si es que un presidente se queda o una autoridad de elección popular continúa en el cargo. El ejemplo está en Estados Unidos, por ejemplo. El presidente, siendo presidente, puede ser candidato a una reelección inmediata. Eso no desmejora o mejora la calidad de la democracia. Recordemos que este país hasta 1952, que era presidente el extinto, ahora el presidente Franklin Delano Roosevelt, tenía reelección indefinida y no por eso a alguien se le ocurrió decir que podía ser menos o más democrático. Le redujeron esto a 2 periodos, pero para diputados o para senadores, para alcaldes y para todos los demás quedó la posibilidad de reelección indefinida. Si vemos democracias, si podemos comparar con Europa, por ejemplo, usted tiene un periodo de 14 años que estuvo Felipe González, ellos tienen reelección indefinida. Claro que son democracias parlamentarias, de manera que lo más cercano al presidencialismo americano podríamos decir que es Francia, que tiene un camino intermedio entre el presidencialismo y el presidencialismo parlamentario.
y que tiene también reelección indefinida. Hace poco tiempo vimos como Alemania, por ejemplo, también va Angela Merkel, la canciller, a un tercer periodo, y no por eso estos países son menos democráticos. Yo creo que mucho dependerá de las condiciones que cada país tenga. Nosotros en el Ecuador hemos dispuesto, mañana mismo, estos días estamos en reuniones permanentes, en relación a tratar una enmienda constitucional que permita la reelección inmediata, sin cortapisas, sin adjetivos, de los cargos de elección popular. Entonces, por una parte, la ciudadanía tiene derecho a alternar en el poder a quien considere pertinente, pero también tiene derecho a garantizarse una estabilidad. Ahora que estamos futbolizados, y quiero solamente ejemplificar con esto, si usted tiene un buen director técnico, lo inteligente no es cambiar a ese director técnico, es darle todas las facilidades para que siga trabajando con su selección. Sí. Pero si es malo, deben haber los mecanismos para cambiarlo. Ya vamos a ver qué tal le parece ese argumento al señor Juan Carlos Hidalgo. Antes vamos a establecer contacto desde Lima con Alejandro Toledo, expresidente de Perú. Señor expresidente, mil gracias por acompañarnos. Bienvenido. En su primera rueda de prensa, como lo decíamos, el presidente Santos justamente habló sobre reformar el tema de la reelección en Colombia. Primero quisiera su opinión sobre la reelección para los presidentes, para los funcionarios de cargos públicos que lo hacen por medio de las urnas. Bienvenido. Muchísimas gracias. A mí siempre me da una gran satisfacción participar en un medio prestigioso como el suyo. Segundo, déjeme decirle que yo no soy muy partidario de las reelecciones. Porque América Latina ha tenido una mala experiencia en algunos países. La reelección. Sé que no es el caso de Colombia, pero como les dije hace 3 días, yo creo que Colombia tiene la capacidad para crear instituciones y tener alternancia en el poder. Lo peligroso es cuando se enquistan en el poder y cambian las reglas del juego para reelegirse muchas veces. Y yo he vivido en mi país una lucha muy complicada para poder recuperar la democracia de un gobierno que querían quedarse por 30 años. Sé que esto no es el caso de Colombia. Ahora, yo sé que el presidente Uribe hizo cambios para poder entrar a una reelección. Ahora, si el presidente Santos está proponiendo suspender la reelección y lo pueden expandir a 6 años del periodo, yo creo que tiene sensatez, porque si el periodo es muy corto, los gobiernos comienzan a hacer campaña política apenas ingresan al gobierno. Entonces, yo creo que 6 años es una recomendación prudente. Me alegro que el presidente de Santos, obviamente entiendo que la Constitución no puede ser retroactiva, no le tocaría al presidente Santos, pero entiendo su visión de que de repente no es prudente una reelección, pero aumentarle de 4 a 6 años podría ser pertinente. En el Perú, nosotros no podemos tener una reelección inmediata. Yo voy a ser candidato otra vez, pero ya dejé de ser presidente hace 8 años. Entonces, en el Perú no hay reelección inmediata. ¿Cuál es el efecto, señor expresidente, que tiene la reelección sobre la democracia? ¿Por qué vemos en América Latina varios gobernantes apresurados, preocupados con el tema de la reelección, en lograr meterle mano a la Constitución para lograr ese término? Yo lamento mucho. Hay países en América Latina que aprovechan la democracia, ingresan, secuestran las instituciones, la mayor parte con el apoyo de las Fuerzas Armadas o de los poderes del Estado, como el Poder Judicial o el Ministerio Público, y cambian las constituciones para ir a las reelecciones. Eso me parece absolutamente contraproducente,
porque entonces secuestran a todas las instituciones, incluyendo los medios de comunicación, prohíben las protestas pacíficas y entonces administran la justicia como quieren. Yo no soy muy partidario de las reelecciones. Se lo he dicho. El caso de Colombia, el caso de Venezuela es un caso muy concreto, muy específico al cual me refiero. Seguro que sí. Y finalizo con esto, señor expresidente. Sé que está con su tiempo y le agradezco siempre por participar aquí en NTN 24. Usted decía que lo de los 6 años le suena más coherente en vez de tener una reelección. Pero muchos dicen, bueno, pero si es un gobierno eficaz, que como bien usted dice, entra y no empieza a hacer campaña política y no está enfocado en que se va a reelegir, sino simplemente en su trabajo, en el hoy, ¿por qué 4 años? Muchos dicen, bueno, no es suficiente para hacer todo lo que se quiere hacer. No, yo creo que 4 años no es suficiente. En los Estados Unidos sí puede haber reelección inmediata. Tienen también 4 años, pero no es bueno, no es saludable no tener la alternancia en el poder. Con 6 años pueden uno consolidar y, como le dije en la entrevista anterior, mi querida amiga, les recomiendo de todo corazón, implementen un acuerdo nacional que es una hoja de ruta sobre política de Estado que va más allá de un periodo gubernamental, de tal manera que el próximo presidente venga y continúe una política de Estado, más liderazgo y menos política. Mil gracias, Alejandro Toledo, expresidente de Perú, que nos acompañaba desde Lima. Un gusto, como siempre, tenerlo. Muy amable, expresidente. Muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Luego. Voy a integrar este debate a Felipe García, director jurídico del Centro Democrático, partido en Colombia de oposición, expertos en temas electorales, quien se encuentra en Bogotá. Señor García, gracias por acompañarnos. Su posición sobre lo que ha expresado el presidente Santos. Andrea, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes, por supuesto para mis contertulios en otros países latinoamericanos. Mire, la respuesta a eso, desde el punto de vista eminentemente académico, tiene su razón de ser en el nivel de madurez de las democracias. Yo creo que la experiencia que vivió Colombia el pasado domingo pone un poco en tela de juicio la validez del esquema de la reelección inmediata por el abuso del poder del Estado para hacerse reelegir. En la experiencia que ha tenido Colombia, que han sido únicamente 2 casos de reelección inmediata desde que se hizo la enmienda constitucional, las diferencias saltan a la vista. Porque en el primer caso, cuando se reeligió el expresidente Uribe, contaba con un apoyo mayoritario del pueblo colombiano. Y fue una reelección que se dio sin ningún contratiempo, a tal punto que suscitó trabajar en un acto legislativo hacia una segunda reelección, que posteriormente se hundió no la reelección, sino el acto legislativo. Sin embargo, en el caso de las elecciones pasadas, del pasado domingo aquí en Colombia, lo que vimos fue un gobierno que no contaba con el apoyo popular, es decir, las encuestas demostraban que entre el 63 y el 70% de los ciudadanos no quería reelegir al presidente. Exacto. A tal punto que en la primera vuelta presidencial, o lo que algunos conocen como las primarias, perdió las primarias y utilizó todo el poder del Estado para en 3 semanas darle la vuelta a eso y hacerse reelegir. Pero ahí me queda alguna pregunta. Eso pone en tela de juicio la validez del esquema de la reelección inmediata cuando el sistema electoral, como ocurre en el caso de Colombia, tiene tantas fallas. Claro, pero se lo digo con todo respeto, eso no es un poco incoherente, es decir, cuando era el presidente Uribe estaba bien la reelección y por eso se enmendó la Constitución, pero ahora que fue reelecto el presidente Santos, entonces hay que estar de acuerdo en sacar la reelección. Y se precisamente menciona eso por las diferencias reales entre lo que ocurrió en el año 2006 y lo que ocurrió en el año en el que nosotros estamos.
es que es muy distinto cuando usted tiene un sistema electoral con unos topes y una ley de garantías, y esa ley de garantías se cumple por el gobernante de turno que aspira a reelegirse, y muy distinto cuando, pasando los límites establecidos por esa ley de garantías, se utiliza todo el poder del Estado, se abusa del poder del Estado en términos de propaganda estatal o lo que conocemos como propaganda institucional, de mezclar la simbología de una campaña con la propaganda estatal, al paso que la oposición tiene que cumplir con los mismos topes establecidos en la ley en materia de presupuesto, en materia de propaganda electoral y por supuesto en el control de las regiones a través de los mandatarios locales. La participación en política por parte de los mandatarios locales o la utilización de los recursos del Estado con fines electorales pues desborda, por supuesto, cualquier régimen democrático que sea relativamente equilibrado. Regáleme unos minutos, el señor Juan Carlos Hidalgo nos tiene algo que decir y yo le sumo a lo que estamos escuchando del señor García. Juan Carlos, pero esto pasa y se llama la maquinaria política, la maquinaria del poder. Es decir, el que siempre esté en el poder va a tener una ventaja. Sí, y por eso es que no deberíamos de permitir o deberíamos de limitar al máximo que el que esté en el poder pueda volver a reelegirse. Recordemos la máxima de Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hemos visto, y esto es una constante, de que conforme más la gente pasa más tiempo en el poder, disfrutando las mieles del poder, tiende a corromperse. Y es por eso que hay que establecer límites muy definidos, muy claros, para que la gente no pueda perpetuarse en el poder, aun si contase con el apoyo popular, especialmente en una región que padece del caudillismo, que tiene una tradición caudillista de viejo cuño. Creo yo entonces que todavía hay más razón para evitar que la gente que esté en el poder pueda perpetuarse en el mismo. Así que yo creo que hay que limitar la reelección. Para mí debería de prohibirse del todo, tal vez en el mejor de los casos permitir la reelección luego de 2 periodos no consecutivos, porque incluso la reelección no consecutiva, como existe en algunos países, tiene sus serios problemas. Hemos visto, por ejemplo, un fenómeno bastante nocivo en América Latina, como lo cataloga una colega mía salvadoreña, que se llama el primerdamismo, que es que presidentes enfrentados ante la limitación de poder reelegirse ponen a sus esposas como candidatas, ya sea vicepresidentas o candidatas a presidentas, para entonces poder generar una alternancia en el poder. Eso también hay que limitarlo. También hay que limitar la posibilidad de que un candidato, por ejemplo, un presidente, deje la situación fiscal de un país al borde del colapso para que sea su sucesor el que enfrente una situación de crisis, y luego ese mismo presidente entonces luego presentarse a una reelección 4 años después como el gran salvador y como el que vende al electorado el hecho de que él dejó las cosas en calma y que fue el sucesor el que llevó todo al desastre. Por todo este tipo de razones es que creo yo de que la capacidad de que le tenga la gente, ya sea de permanecer en el poder o poder regresar a debe limitarse al máximo. Vamos a hacer una primera pausa, señor Rivera. Enseguida regreso a nuestro segundo bloque y le doy la palabra. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que también quieren debatir en este programa. Les hemos preguntado por el anuncio del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de un proyecto de ley para eliminar la reelección y alargar el periodo presidencial. ¿Qué opinan sobre esto? Mauricio Vélez dice: deberían eliminar la reelección, pero dejar el periodo de 4 años. El país necesita oxigenación. Juan Salgado dice: la idea es buena sin incluir la extensión del periodo que iniciará. Laura Rodríguez dice: me parece una buena idea, ya que la reelección le hace un daño a la democracia del país.